Este es el módulo de carga fantasma digital, eh, modelo ZPB30A1. Las características de este módulo son 60 watts de potencia máxima, hasta 30 volts de corriente continua y hasta 9,99 amperes es capaz de testear siempre que esté dentro de la potencia de 60 watts. La alimentación es con 12 volts, medio ampere. La alimentación, por supuesto, tiene que ser independiente de la carga que se esté testeando. Por aquí se alimenta el módulo y aquí se conecta lo que es la carga que uno va a testear. Y en el caso del modo, tiene un modo de descargador de baterías, donde mide los watts hora y ampere hora y hace una descarga controlada de batería. También se debe conectar aquí, aquí y aquí, que eso después lo vamos a ver. La primera función que voy a probar es la de el modo de carga fantasma. Las corrientes que puede soportar, yo acá hice una tablita para modo de ejemplo. Estas son las características del módulo: 30 volts, 9,99 amperes, 60 watts. Eso quiere decir que vamos, por ejemplo, si tenemos un voltaje de 5 volts, entonces tenemos 60 watts dividido 5, eso daría una corriente de 12 amperes. En 5 volts vamos a poder medir hasta 9,99 amperes, porque bueno, obviamente no llega más de esto. Ya si tuviéramos un voltaje de 9 volts, entonces podríamos medir, darle una carga a esta fuente de 9 volts de 6,66 amperes, en 12 volts hasta 5 amperes, en 24 volts hasta 2 amperes y medio, y en 30 volts, que es lo máximo que soporta el módulo, entonces hasta 2 amperes podemos tener un consumo. Aquí tengo uno ya donde tiene conectada la alimentación, y de este lado tengo una fuente de alimentación con el voltaje y corriente constante controlada. Vamos a encender el módulo. Enciende. El módulo tiene un ventilador que controla automáticamente según la temperatura de los transistores que van a absorber la carga. Vamos a ver si se puede ver ahí el display. Bueno, las funciones del módulo es bastante intuitivo y sencillo. Cuando arranca, lo primero que nos indica este LED es que está en modo para seleccionar el amperaje, la corriente. En este momento está en 200 mA, 0,20 amperes. Si nosotros simplemente giramos el encoder, va aumentando el amperaje. El LED nos está indicando que estamos en las decenas de amperes, o sea, acá estamos de a cada 100 mA, podemos ir cambiando, subiendo y bajando el amperaje. Si apretamos 200 mA es el mínimo. Si apretamos el encoder, pasa el LED a indicarnos este dígito, en el cual podemos ya controlar más precisamente de a 10 miliamperes, entre 360, 370 y así, hasta el máximo de amperaje que nos permita según el voltaje que esté configurado acá arriba. Si para llegar al voltaje simplemente seguimos apretando el encoder y ahí se enciende el LED de indicación de voltaje. Entonces ahí nos está indicando el voltaje y pasa el LED a indicar de vuelta acá, que corresponde a los primeros dos dígitos. Entonces podemos ajustar el voltaje en esos dígitos. Volvemos a apretar, el LED pasa entonces a la parte de milivolts, así hacemos un ajuste más fino. Y eso sería todas las funciones en cuanto a regulación de voltaje y amperaje. Si seguimos apretando, vuelve a lo que habíamos visto antes. Vamos a entonces poner una configuración de arranque mínima de 200 mA y un voltaje mínimo de 11 volts. Lo que yo voy a hacer ahora es darle alimentación con una
una fuente de alimentación que tengo conectada aquí. La voy a fijar la fuente de alimentación en 12 volts, 12 volts 4 amperes, y voy a darle encendido a la fuente. Para encender la carga digital, entonces para ponerla en funcionamiento, apretamos este botón del RAM, donde el LED nos indica que está funcionando. Ahí nos está midiendo el voltaje que está entregando. En este caso lo que está conectado aquí, que es una fuente, que es 12,08 volts. Si el voltaje cayera de lo que yo le había prefijado, que es apago el tester y vuelve a lo que yo le había prefijado, que es 11 volts, entonces va a avisar el módulo mediante una alarma que el voltaje de la fuente de alimentación se cayó. Eso sucede cuando el consumo en amperaje está por encima de la fuente. Esto es útil para probar una fuente de alimentación que en vacío, con poca carga, se mantiene estable o aparenta funcionar bien, y después cuando la ponemos bajo carga va a funcionar en el medio donde tiene que ir. Entonces se cae la fuente y provoca fallas. Para comprobar si el amperaje que está consumiendo es lo que indica aquí, conecté un tester, modo amperímetro. Así que ahora vamos a encender de vuelta la carga y vamos a poner esto a ver si para que se vean bien, para que se vean bien los LED en pantalla. Entonces tenemos 200 mA y es lo que está indicando acá el tester. Vamos a ir subiendo. Simplemente girando el encoder ya modificamos, estando en funcionamiento la carga, modificamos el amperaje. Tenemos 300 mA, 500, ahí vemos cómo va cayendo un poquito el voltaje. Y vamos a subir, yo había prefijado la fuente de alimentación en 12 volts 4 amperes que entregué como máximo, así que este módulo puede medir 12 hasta 5 amperes en 12 volts, así que vamos a seguir subiendo. Ahí estamos en ya 2 amperes. La fuente de alimentación se cayó un poco, de 12,10 pasó a 11,49. El amperaje vemos que es muy preciso, es correcto, 1991 por 10 miliamperes, nada más es la diferencia. Seguimos subiendo, vamos hasta los 3 amperes. Lo que va a hacer es que seguramente después va a aumentar la velocidad del ventilador a medida que vayamos exigiéndole más. Por ahora está en una velocidad moderada. Vamos a llevarlo más cerca del límite, donde ya se puede ir cayendo la fuente de alimentación. Va a empezar a sonar la alarma en cuanto caiga de 11 volts, en cuanto pase a modo corriente constante. Ahí estamos ya cerca del límite, 3,9 amperes. Todavía está entregando voltaje cerca de 12 de la fuente, que es lo que le había configurado. Y vamos a llevarla a 4 amperes y ahora un poquito más allá de 4, y ahí es donde la fuente de alimentación que yo le conecté aquí pasó a modo corriente constante. Entonces cae el voltaje, simplemente se cayó el voltaje a 0,65 porque ya superé el máximo. Y bueno, nos está indicando el módulo mediante el VIP y el LED titilando que la fuente se ha caído, que está por debajo de lo que nosotros queríamos. Si por ejemplo ahora apago el test, voy a la parte de voltaje y la bajo a 10 volts y vuelvo a encenderla, va a suceder lo mismo porque superamos el amperaje máximo. Si por ejemplo voy a elevar ustedes no lo están viendo esto, pero lo que voy a hacer simplemente es elevar el amperaje. Vamos a ponerlo en 4,7 amperes. Y vamos a encender la fuente de vuelta. Ahí está. Ahora lo configuré para 4,7 amperes como máximo. Así que el módulo está operando bien en esta franja porque no pasó a modo corriente constante la fuente que está conectada aquí. Vamos a seguir subiendo entonces el amperaje.
4.62, 4.61 indica el tester, 4.72 y ahí ya pasamos. De vuelta le hicimos caer y bueno, en este momento está indicando eso y la carga está... Vamos a bajar un poquito para que no haga ruido, no interfiera con el sonido, y está funcionando bien con el ventilador a una velocidad moderada. Está casi al máximo de sus capacidades, 60 watts prácticamente, 4.62. En 12 volts podemos elevar un poco más incluso. Vamos a llevarlo más cerca de los 5 amperes. Y ahí ya estamos en el máximo, en 60 watts. Un poquito menos porque es 10,71 volts que tiene. Ahí empezó a levantar más rápido, más velocidad el ventilador y lógicamente está calentando un poquito más. Esto lo pongo acá para que el brillo no le afecte tanto al visor, a la cámara. Bueno, apagamos el tester y a medida que se va enfriando va a bajar la temperatura. Ese es el modo de carga digital. El otro modo que tiene este tester es el de descargador de baterías, que ahora lo vamos a ver. Bueno, para pasar al segundo modo, que es descargador de baterías, yo acá tengo una batería, una 18650. No tengo portapila en este momento, pero es una batería para pruebas, así que por eso no hay ningún problema. Soldé los cables directamente, no pasa nada. Está algo con algo de carga la batería. Se conecta de igual manera con los dos cables, el positivo y negativo aquí para la descarga, y también en este conector que yo le puse dos, se puede poner, no viene incluido la ficha hembra para este conector macho que trae aquí, pero se puede poner algo como esto, con estos pines de conexión, sencillo, sirve para evitar soldar. Y también simplemente lo mismo, va negativo y positivo, que de acá toma la medición de la batería. De acá hace la descarga propiamente dicha y acá toma los parámetros de medición de voltaje. En ese caso es diferente, necesita estas dos conexiones respecto del otro modo. Para pasar al modo de descargador de batería, sería el modo 2, se llama, en este módulo. Lo que se hace es, con el módulo apagado, vamos a desenchufarlo, se mantiene el botón de on-off pulsado, se enchufa el módulo, se da alimentación, y va a aparecer en el display esta palabra que es función 1. En este caso la función 1 nos está indicando, ahí a ver si se ve bien, la función 1 nos indica que el módulo está en modo de carga digital, que es el módulo que estábamos probando antes. Giramos el encoder y pasa a función 2. La función 2 es el modo descargador de batería, no hay más que eso, ¿sí? 1 o 2, así que giramos el encoder a 2, volvemos a apretar RUM, nos pregunta otra función, que esto significa VEON, que significa VIP on, si queremos que haga el VIP de audio, el buzzer activado, o no, si lo queremos apagado o activado, eso es todo. Apretamos de vuelta y ya quedó configurado. Así que quedó configurado en el modo 2, creo, en este momento. Vamos a hacerlo de vuelta porque ahora no recuerdo, creo que lo dejé en el 2. Mantenemos pulsado el botón, sí, función 2. VIP activado, apretamos y ya está listo. Ya queda memorizado, cada vez que enciende va a quedar en la función 2 hasta que se vuelva a configurar. La función 2 es similar a la de antes, pero nos hace una descarga de batería y nos mide otros parámetros que va alternando entre los ampere hora y watts hora. Lo configuré para que dé alerta o descargue, perdón, hasta los 3 volts. Una vez que llega a los 3 volts deja de descargar la batería, y en principio en 200 mA. Hago la prueba mínima de descarga. Le damos RAM
y empezó a hacer el proceso de descarga en 200 mA, como se puede comprobar con el tester. Y acá nos está indicando, va pasando por los tres modos: voltaje, ampere hora y watts hora. 107, el voltaje 3,76, tiene una pila, el amperaje hora 0,028. Y también podemos, igual, al igual que en la otra ocasión, ir aumentando, variando la corriente en tiempo real a medida que sigue descargando. Vamos a obtener vamos a hacer una descarga rápida de la batería. Esta vamos a hacer 1 ampere de descarga y vamos a ir comprobando cómo se descarga rápido. Va bajando el voltaje a 3,55. Yo le había fijado el voltaje mínimo a 3, así que vamos a descargarla más rápido. Es una batería que es para pruebas, no es nueva, tiene su tiempo, así que se va a descargar rápidamente esta batería. Así que vamos a levantar aún más el amperaje, vamos a pedirle bastante, 1,2 amperes, y vemos cómo sigue cayendo el voltaje. 3,45 decía recién, ya estamos 3,44. Vamos a ver si le exigimos un poco más. Y ya estamos en 3,23, así que sigue cayendo. Y el amperaje está en 1,99. Podemos un poquito más. Y está respondiendo bastante bien la batería. El módulo está andando el ventilador. Muy bien. Cayó el voltaje, queda advierte, y nos indica que ya ha descargado la batería al voltaje que nosotros fijamos y dejó de hacer la descarga. Y ahí para automáticamente la descarga. Así que eso sería la función del modo de descarga, y eso es todo con respecto a este módulo.